O lo hacemos hoy o se acabó. La frase explotó en el interior del coche como una piedra lanzada a un cristal fino. El motor había quedado en silencio después del culto. Las luces de la calle se estrellaban contra el parabrisas y dibujaban sombras largas sobre los rostros. Julia sostuvo el volante con las dos manos, aunque no conducía. Las manos temblaban tanto que la alianza en su dedo pareció vibrar. Afuera, la noche olía a lluvia aún por caer. Dentro, a palabras que nunca había querido escuchar de labios de la persona con quien había soñado casarse. Rafael la miraba con los ojos encendidos. Esa mezcla de impaciencia y deseo que ella había aprendido a leer en él desde el primer verano. Aquel hombre cariñoso de los primeros meses había ido cediendo ante la urgencia, y aquella urgencia había ido tomando la forma de exigencia. Hoy, 3 meses antes de la boda, su voz no buscaba diálogo, imponía plazo. Julia cerró los ojos un instante para pedir aire, para que las emociones no la arrastrasen. Podía sentir la tela del vestido de la iglesia aún adherida a la piel, el perfume en la solapa de Rafael, el eco de la prédica que habían oído unas horas antes sobre el compromiso y el amor. Le había costado durante la mañana creer que la vida pudiera fundirse tan pronto en una prueba que iba más allá de lo sentimental. Era un momento que hablaba de identidad, de lo que uno decidía ser delante de Dios y de sí mismo. «No puedo», dijo finalmente, con la voz que parecía venir de muy lejos. «No voy a hacerlo». Rafael rió, pero era más un jadeo que una risa. «¿No vas a hacerlo?», repitió subiendo la voz. «Llevo años siendo paciente, te quiero, pero ¿no ves que esto también es prueba? Si no confías, quizá no estés lista, y si no estás lista, quizá esto no sirve». La forma en que pronunció «no sirve» le golpeó más que cualquier reproche. Julia lo pensó todo en un segundo. Sus noches de oración pidiendo guía, las conversaciones con su madre, esas promesas íntimas que había hecho en silencio y que ahora parecían exponerla a la burla o a la pérdida. No era una palabra de orgullo, era la consecuencia de una decisión que le pertenecía en lo más profundo. Con movimientos que parecían medir el mundo por el borde de su anillo, deslizándoselo del dedo con la delicadeza de quien quita una hoja de un libro, lo puso en la palma de la mano y se lo tendió. «Si eso es lo que necesitas para seguir conmigo», dijo, «entonces toma esto, yo no puedo traicionarme». Rafael lo cogió como si fuera un objeto cualquiera. Hubo silencio. Afuera, una ráfaga de viento arrancó un periódico de la acera y lo hizo bailar. Dentro, la tensión se hizo visible. El pecho de Rafael se elevó y bajó. Tenía la mandíbula apretada. No había reproche público, no había gritos, pero el corte fue tan hondo como se puede infligir una hoja afilada. «¿En serio?», murmuró él. «¿Ahora? 3 meses y lo tiras todo por la borda porque un ideal, porque un sermón». La palabra ideal cayó sobre Julia como si alguien estuviera midiendo su fe con una regla y le dijera que su medida no alcanzaba. «No es un ideal», respondió, y su voz se templó. «Es mi convicción. No puedo entregarme así. No puedo prometer algo que sería mentira ante Dios y ante mí misma». Rafael la miró con incredulidad. La incredulidad se tornó enfado, el enfado en frío. Abrió la puerta del coche sin esperar y se bajó. Sus pasos resonaron en el asfalto con decisión. Julia se quedó, inmóvil, con la mirada clavada en el anillo todavía en su mano. Tenía la sensación de que el mundo se había vuelto una mesa con los cubiertos volteados. Todo dispuesto para una comida que ya no se serviría. Ella abrió la puerta y salió detrás de él. La iglesia quedaba atrás, su fachada recortada contra un cielo que prometía lluvia. Nadie intervino, nadie habló. Habían sido testigos de su romance, sonrisas en el servicio, palmadas en las reuniones de jóvenes, compartir de panes y café después de la oración.
Y ahora, en cuestión de minutos, se cerraba una puerta que parecía llevarlos a un destino distinto. Se miraron en la esquina, delante de la farola. Julia sintió el frío hasta los huesos, aunque el abrigo la envolviera. Su mano estaba vacía. La alianza brillaba en la palma de Rafael. El gesto de él fue brusco. Devolvió el anillo a su bolsillo como quien abandona una posesión sin valor. «Si esto termina hoy», dijo Rafael con voz dura, «al menos que sepas por qué. Yo lo he dado todo. He esperado tanto. No voy a seguir esperando una idea que te ata. O lo hacemos hoy, o se acabó». La frase resonó otra vez, esta vez definitiva. Julia cerró los ojos y sintió que la ciudad giraba. No por miedo a perder a Rafael, sino por la responsabilidad de conservar su integridad. Había momentos en los que la fe se sentía bonita y compartida. Había otros en los que se exigía concretos actos de valentía. Este era uno de esos momentos. «Si se acabó», murmuró ella, «que se acabe. Prefiero ser libre con lo que creo que vivir sometida a una falsa promesa». Rafael la miró con una mezcla de sorpresa y desprecio. Su figura se tensó, y por primera vez, desde que se habían conocido, ella vio en él algo que no le gustó. No había compasión, solo la sensación de un crédito que se sentía estafado. Se dio media vuelta y se alejó, dejando a Julia con el pulso acelerado, una noche muy larga por delante, y la ropa que olía todavía a iglesia. Cuando él se fue, la ciudad pareció tragárselo. Ella se quedó mirando la calle vacía, sin plan. El frío empezó a picarle la cara como pequeñas agujas. Recordó la conversación con su madre aquella tarde, antes de salir, cuando dona Marta la había mirado con ojos que conocían el peso de las decisiones. «No te precipites, hija», le había dicho, acariciando su cabello. «Mantén lo que tu corazón sabe que es verdad, no porque te haga superior, sino porque te hace plena». Las palabras de su madre volvieron a ella como una brisa cálida, pero la soledad de aquella noche era áspera. Se sentó en un banco cerca de la puerta de la iglesia, y apoyando la espalda contra los fríos adoquines, dejó que la lluvia que venía la mojara apenas en las puntas del cabello. Sabía que debía llamar a alguien. Pensó en sus amigas del grupo de jóvenes, en el pastor, en la madre que siempre tenía una palabra. Sacó el móvil. La batería indicaba un 12%. Llamó a su madre. El teléfono sonó 2 veces y se cortó en el bucle de la ansiedad. «Mamá», dijo por fin cuando la conexión se estableció. «He vuelto a casa sola». La voz de dona Marta fue un ancla, firme y amorosa. «¿Estás bien? ¿Dónde estás? ¿Qué ha pasado?». Julia contó en frases que se cascaban, repasando el ultimátum como si fuera una escena vista desde fuera. No pidió que la justicia humana castigase a nadie. Pidió simplemente compañía en la noche. Dona Marta prometió que venía en coche y que la esperaba en la puerta, pero entre que colgaron y que la madre llegó, habían pasado minutos que se estiraron como si fueran horas. Mientras tanto, Julia recogió su bolso y decidió caminar un poco para entrar en calor. Las luces amarillas de los comercios cerrados dejaban un rastro de seguridad que su mente buscaba como un mapa. Fue entonces cuando percibió pasos distintos. Eran más ruidosos, desordenados, acompañados de risas demasiado altas. 2 hombres salían de un bar cercano, tambaleándose, visiblemente ebrios. La mirada de Julia se tensó. No eran miradas de simples transeúntes. En las risas había una carga que la hizo apretar los labios. Aceleró el paso, con la esperanza de que la luz de la siguiente esquina rompiera la posibilidad de una intranquilidad. Pero las sombras juegan con la voluntad de quien va sola y la noche, a veces, parece confabularse para acorralar. Uno de ellos comenzó a caminar en su dirección con intención evidente. Los instintos se activaron. La oración que hasta entonces había sido un murmullo en la capilla se convirtió en latido. «Señor,
Protégeme, pensó. No quería que su fe fuera un escudo místico que justificara pasividad. No, quería prudencia y quizá un poco de ayuda humana. Guardó el móvil con manos que no dejaron de temblar. Apenas dio 3 pasos más, sintió una mano que casi tocó su hombro. Era el hombre del primer bar que se acercó con una sonrisa torpe. Las palabras que murmuró no alcanzaron a conformarse en sentido, solo en insinuación. Julia retrocedió, instintivamente, y en el segundo siguiente una voz firme, clara y serena resonó desde detrás de ellos. «Oye, dejadla en paz». La manera de hablar era la de quien no pide permiso para intervenir. Obligaba al ambiente a recomponerse. Los hombres, sorprendidos por la aparición, miraron hacia la fuente de la voz y se encontraron con alguien que había cruzado la calle con paso decidido. Era un hombre de unos 30 y pocos años, de estatura media, con una bufanda enrollada al cuello y un abrigo sencillo. Sus ojos eran calmados, pero había en su expresión una convicción que no invitaba a la discusión. «No es asunto vuestro», dijo uno de los hombres, con un tono que pretendía intimidar. «¿Qué te importa?» El desconocido no se inmutó. Se acercó con la tranquilidad de quien conoce su propia razón para estar allí. Miró a Julia con respeto, como si en su mirada hubiese primero la persona y luego la situación. «Me importa porque no es correcto», contestó, «y porque ella no está sola». La frase tuvo un poder que contenía más que defensa. Era presencia. Los hombres, tras un intercambio de miradas, cuchicheos y el peso tácito del juicio social, optaron por la retirada. Sus risas disminuyeron. Uno de ellos, con gesto de soberbia insegura, lanzó una última broma y se fueron tambaleándose por la acera. Cuando la amenaza se desvaneció, el hombre se volvió hacia Julia. No tenía prisa por marcharse. Ofreció una sonrisa ligera, con genuina preocupación. «¿Estás bien?», preguntó. Julia tragó saliva y sintió cómo se le deshacía la tensión. Por primera vez en aquella noche, la respiración volvió a un ritmo menos agitado. Le respondió con la verdad breve. «He tenido una discusión. Necesitaba llegar a casa». El desconocido se presentó con naturalidad. «Me llamo Daniel», dijo. «He estado en la iglesia esta tarde. No quería que te molestaran». Las palabras «he estado en la iglesia» fueron como una cuerda que ató algo más en su interior. No era solo la benevolencia de un desconocido. Había en él un vínculo invisible que compartían por la fe común. Julia lo miró con una gratitud contenida. «Gracias», murmuró. «Me llamo Julia». Se quedaron en la acera bajo la luz blanda. El tráfico era escaso, el frío había hecho que el aire oliera a limpieza, y la lluvia que amenazaba todavía no caía. Daniel miró la calle y luego a ella, como sopesando la situación. «¿Quieres que te acompañe a casa?», ofreció. «No es prudente que vuelvas sola ahora». Julia dudó un instante. La independencia le dolía de un modo nuevo. Aceptar ayuda era reconocer la propia vulnerabilidad. Pero la voz de su madre resonó nuevamente en su memoria. «No te precipites». Y la noche le había mostrado el precio de la precipitación. Asintió con un leve movimiento de cabeza. «Me haría sentir más segura», respondió. Daniel sacó de su mochila un pañuelo de tela y se lo ofreció con una delicadeza que no pedía nada a cambio. Era un gesto sencillo, humano, que terminó por romper cualquier sospecha. Se presentó como alguien que frecuentaba el grupo de jóvenes, pero que había llegado recién de una reunión de entrega en otra parroquia de la ciudad. No tenía prisa por explicar detalles. Su interés era genuino, y eso bastó. Caminaron juntos unos pocos metros. No habló de sus sospechas ni de su juicio sobre Rafael. Preguntó por ella, por su familia, por la magnitud del dolor que traía consigo. Fue en ese andar tranquilo que Julia, por primera vez en horas, permitió que las lágrimas aflorasen y rodaran en silencio.
Daniel se detuvo a cierta distancia, dándole el espacio que merece quien sufre, dejando que el consuelo no se transforme en invasión. ¿Quieres que recemos?, propuso él en voz baja. No es para imponer nada, solo para pedir protección. Julia asintió. Si la oración era un abrazo, lo aceptó. Se apoyó en la pared de una pequeña confitería cerrada, y juntos, con voces sencillas y sinceras, bajaron la mirada y hablaron con el Señor. Daniel habló primero, con palabras en segunda persona, claras y humildes. Señor, te pedimos por esta hermana tuya, protégela en la noche, que tu paz la cubra, que nadie la hiera. Guíanos para mostrar tu amor en lo que hacemos. La oración fue breve, no buscó soluciones milagrosas, solo la cercanía de la presencia. Las manos de Daniel no tocaron la de Julia, no hacía falta. La oración fue un hilo que unió dos respiraciones. Después de orar, Daniel sacó su teléfono y llamó a un número que resultó ser el de la madre de Julia. Le explicó con claridad lo que había pasado y dónde estaban. Cuando la llamada terminó, la voz de dona Marta se escuchó a través del altavoz, temblorosa, pero aliviada al confirmar que su hija estaba bien. «Vengo en 5 minutos», dijo la madre. «Quédate con él hasta que yo llegue». Julia agradeció con frialdad y sonrió un poco. Aquella noche le había dado motivos para sentirse diminuta y a la vez fuerte. Estar acompañada por alguien que la respetaba era un bálsamo inesperado. Daniel se mostró discreto, repartiendo sus palabras de manera que nunca fueran intrusivas. Le ofreció una botella de agua, una conversación pausada que no buscaba su corazón de manera inmediata, sino entender dónde había quedado su paz. Mientras esperaban, hablaron de cosas sencillas, de la canción que habían cantado esa tarde en el servicio, del pastor que solía decir que la fe no se mide por los aplausos, sino por las decisiones en soledad. Julia contó que se llamaba así porque su abuela había querido que su madre, dona Marta, era su sostén. Daniel habló sin presunción de su trabajo en una biblioteca municipal, un lugar al que entraba gente distinta todos los días, y de cómo, algunas veces, las personas encontraban refugio entre las hojas de los libros. Todo era mundano, y al mismo tiempo empezó a dibujar una figura que, sin imposición, resultaba confiable. Un coche se detuvo a la distancia. Era dona Marta. Bajó de un salto con la cara que había tenido desde siempre, esa mezcla de preocupación y resolución. Se abrazaron con fuerza. Julia sintió la seguridad que da un hogar que permanece abierto, aunque la herida esté presente. Daniel, totalmente respetuoso, se presentó con modestia, y tras un intercambio breve, se despidió con una frase que dejó una estela de calma. «Si necesitáis algo, llamadme. Estaré en la iglesia el domingo». No insistió más, no prometió nada extraordinario. Su ayuda había sido práctica y humana. Donde otros podrían haber exagerado la heroicidad, él había sido simplemente un hermano, en la fe, en la comunidad, en la calle. Esa noche, al entrar en su casa, Julia sintió que muchas cosas habían cambiado irremediablemente. La casa olía a sopa ya preparada, a ese calor hogareño que amortigua las noches duras. Dona Marta observó la historia con ojos que no juzgaban, solo cuidaban. Le ofreció palabras que no pretendían dar lecciones, sino compañía. «Has hecho lo que tu conciencia pide», dijo. «No es fácil, hija, pero estarás bien». Se sentaron a la mesa, y entre silencios y sorbos de sopa, la conversación fue tejiendo los hilos de la noche. Los hechos, las decisiones, las posibles consecuencias. Julia contó con honestidad y sin adornos. No buscaba victimizarse, contaba para ordenar su propia mente. En la mesilla de la sala quedó, como testigo silencioso, el teléfono de la noche. Un mensaje apareció, un remitente desconocido. Era de Rafael. Julia no lo abrió. Prefería medir su propia calma antes de exponerse al ruido de una respuesta impulsiva.
Por la ventana se veía la silueta de la iglesia, iluminada y distante, sus vitrales mostrando la sombra de los bancos, donde horas antes se había prometido un camino conjunto. Antes de acostarse, Julia repasó su decisión, no con vanidad ni con sensación de triunfo, sino con la claridad dolorosa de quien sabe que una elección puede alterar el curso de la vida. Recordó la oración en la acera, la existencia paciente y discreta de aquel hombre que se llamaba Daniel, la presencia de su madre. Agradeció en silencio, no por un premio, sino por el consuelo que había llegado. Aquel primer paso de la noche no cerró todas las heridas. Lo que sucedió en el coche no iba a borrarse de un plumazo. Habría preguntas. ¿Qué dirían en la iglesia? ¿Cómo reaccionaría Rafael ante la ruptura? ¿Buscaría excusas? ¿Se retractaría? ¿Se alejaría y después volvería arrepentido? Julia sabía que la decisión tenía consecuencias y que la comunidad miraría con interés su historia. Pero, al mismo tiempo, había algo que le pertenecía y que nadie le podía quitar: su coherencia con lo que creía. Se acostó mirando al techo, con los ojos abiertos y el corazón aún latiendo con intensidad. No buscaba regocijo en la soledad, buscaba calma. Cerró los ojos y recordó otra imagen, la del mirador de la ciudad, donde había estado con Rafael en verano, las luces como un campo de luciérnagas. Esa imagen ahora tenía otra textura. En ella cabía la posibilidad de caminos distintos, de decisiones que, aunque difíciles, podían abrir puertas mejores. Afuera, la noche siguió su curso. Dentro, en la casa, el sueño llegó como quien regresa de un viaje largo y entra en una habitación conocida. En algún lugar, un teléfono vibró. En la pantalla, un nombre: Daniel. Un mensaje, sin poses ni solemnidades. Si necesitas hablar, estoy aquí. No te apresures, descansa. Julia miró el mensaje y no respondió al instante. No necesitaba apresurarse. En su silencio había una promesa, la de escucharse primero. Allí, en esa pausa, se sellaba una tensión que aún no estaba resuelta. La urgencia de un amor que había querido forzar la intimidad y la paciencia de un acompañamiento que no pedía nada a cambio. La noche se cerró sobre esa ambivalencia, y la historia, que apenas acababa de comenzar, aguardaba su próxima página. El mensaje de Daniel quedó en la pantalla del móvil como una línea tibia en medio del frío. Si necesitas hablar, estoy aquí. No te apresures. Descansa. Julia no respondió esa noche. No por desdén, sino porque necesitaba ordenar sus pensamientos sin el ruido de respuestas apresuradas. Se permitió dormir por primera vez desde la escena en el coche, sin la urgencia de justificar su decisión. La mañana trajo la rutina, y con ella la pregunta inevitable: ¿cómo seguir después de haber plantado una frontera tan clara? Quédate hasta el final para ver cómo una decisión cambió su vida. Los días siguientes fueron de ajuste. En la iglesia hubo miradas, sí, y comentarios discretos en los corrillos del café. Hubo también manos que se tendieron con honestidad y sin espectáculo. El pastor la visitó en casa, no para juzgar ni para celebrar como quien coloca una medalla, sino para acompañarla en la periferia del duelo. «Hiciste lo que tu conciencia dictaba», le dijo con voz pausada. «Ahora vamos a caminar contigo en las consecuencias». Dona Marta fue su refugio constante. Más que reproches, ofreció compañía práctica, y más que palabras, sopas tibias y compañía en las noches en que la soledad picaba. En paralelo, Rafael se encontró con su propia caída. Al principio hubo rabia, silencio, noches en las que el orgullo lo abrazó como una manta y lo empujó a justificar su ira. No buscó respuestas espirituales inmediatas, buscó atajos para mitigar la vergüenza. Pero la vida no suele premiar los atajos por mucho tiempo. Los meses siguientes le exigieron mirar en verdad lo que había perdido y por qué lo había perdido.
Fue en esa mirada, dura y necesaria, donde comenzó a germinar una tristeza que no era solo por la pérdida de una relación, sino por la constatación de haber puesto su deseo por encima del respeto. Buscó ayuda en conversaciones con un mentor, asistió a un grupo de hombres en la iglesia, a regañadientes al principio, y terminó postulando a terapia. No fue una transformación súbita, fue un proceso de pasos pequeños y a menudo torpes. Para Julia, la presencia de Daniel fue constante pero medida. No hubo avances precipitados ni promesas grandilocuentes. Los mensajes empezaron a fluir, no hábiles, a veces, con la naturalidad de quienes reconstruyen la confianza. «¿Cómo estás hoy?», fue reemplazando al silencio. «¿Te apetece tomar un café después de la reunión del grupo de jóvenes?». Empezó a abrir conversaciones donde la fe era el terreno común y no el pretexto. Daniel escuchaba. Sabiendo que ella venía de una herida abierta, ofrecía su compañía sin pretender coser lo que no le pertenecía coser. Hablaron de lo cotidiano, del trabajo de ella en una clínica privada, donde ayudaba a organizar citas, de cómo soñaba con terminar unos estudios que había ido posponiendo, de su madre, que era su ancla, de la biblioteca donde Daniel pasaba las tardes, rodeado de estanterías que para él eran como ventanas a otras vidas. También hablaron de tiempos difíciles, en los que la fe se había sentido insuficiente y había que elegir la coherencia. En esas conversaciones surgían rasgos que no se inventan, una paciencia que no es resignación, una cercanía que no busca poseer. La amistad se forjó en actos pequeños. Daniel se ofreció a llevar a Julia a algunas de las actividades de formación que la iglesia organizaba por la semana. La escuchó mientras ella compartía sus dudas sobre el futuro. Acompañó a dona Marta en una visita al mercado y llevó una tarta sin pretensiones. Nunca hubo un gesto que cruzara la frontera que ella había marcado. Cuando un día, sin ningún dramatismo, la tomó de la mano para atravesar una calle muy concurrida, fue con una ternura que no exigía nada más que cuidado. Para Julia aquello fue una prueba de que lo sorprendente no siempre es estruendoso. A veces es la repetición discreta de respeto. Con el paso de los meses, la vida retomó sus otras pulsiones. Julia volvió a apuntarse a las clases que había dejado, un cursillo nocturno de administración sanitaria que le exigía esfuerzos y celebraciones. Pequeñas metas que, acompañadas, se transformaban en esperanza concreta. Daniel la animaba a formarse, la apoyaba en la organización de horarios y la animaba a pedir ayuda cuando la jornada se hacía larga. No poseía fórmulas mágicas, solo estaba disponible. Cuando ella tuvo una presentación importante en el trabajo, él fue uno de los primeros en enviar un mensaje de ánimo. Cuando ella sintió que la comunidad podía mirarla con prejuicio, fue Daniel quien la defendió sin ostentación, con una palabra a tiempo, conociendo la historia con respeto y sin convertirla en tema de conversación pública. Hubo momentos de tensión. En una reunión de jóvenes alguien comentó, con los mejores deseos, según esa persona, que su decisión había sacado a la luz características inevitables del carácter masculino. Julia sintió el vértigo de ser reducida a símbolo. Daniel intervino no para polemizar, sino para recordar que la integridad de una persona no es espectáculo. Pidió que se tratara el tema con sensibilidad y que se ofreciera acompañamiento y no titulares. Fue un gesto que mostró su lugar, no como salvador, sino como aliado que reconoce la dignidad del otro. El tiempo mostró también la realidad de quienes se habían visto heridos. Rafael, después de pasar por altibajos, dio pasos que hablaron de arrepentimiento. No buscó retomar la relación con Julia con un discurso de rescate. Entendió que no era posible reconstruir lo roto sin haber reparado primero su propio interior. Se disculpó, sí, y esa disculpa fue humilde y próxima a la palabra «lo siento» sin añadidos.
Buscó reconciliarse con quienes había herido en su entorno. Asistió a terapia y se comprometió con cambios concretos, límites claros, trabajo en las áreas donde su impulsividad lo llevaba a lastimar, rendición de cuentas con un mentor espiritual. Años después, su mirada tendría una serenidad distinta, fruto de no haber evitado la mirada crítica hacia sí. La narrativa de su redención fue discreta, sin gestos de espectáculo, un testimonio de que algunas conversaciones se alumbran con tiempo y con honestidad. Volvieron a aparecer eventos que marcaron la trayectoria de la relación entre Julia y Daniel. Conferencias de jóvenes, retiros cortos de fin de semana, proyectos de servicio comunitario. En cada ocasión, la decisión de mantener límites fue valorada y puesta en práctica. No fue un juego de dos, donde el sacrificio de uno se rodeaba de la paciencia del otro. Fue una construcción conjunta, confianza que se fortalecía en la transparencia. En un retiro de fin de semana, sentado cerca de un arroyo, con la voz del guía hablando de compromisos, Daniel le dijo algo que ella guardó como una semilla. No me conformo con tenerte por costumbre. Quiero ser el hombre que te ama con libertad, no que te necesita por comodidad. Si algún día te elijo, será para acompañarte y para remar juntos. No fue promesa grandiosa. Fue una postura ante la vida compartida. La ciudad donde vivían guarda espacios que se vuelven hitos en las historias personales. El mirador que había albergado tardes de verano con Rafael adquirió otro significado. Allí, un atardecer, Daniel la invitó a subir sin previo aviso. La ciudad se extendía como un tapiz de luces. Ella pensó en lo curioso que era contemplar el mismo paisaje desde otra temporada de su corazón. Daniel habló desde la verdad, de su propia historia, de su deseo de no aprovecharse de la vulnerabilidad ajena, de su temor a repetir errores de otros. Con honestidad, le confesó que su paciencia no era pasiva, sino consciente. No buscaba posponer por miedo, sino por respeto. Quiero pedirte que me dejes ser quien camine contigo si tú lo quieres, dijo, y al abrir la mano, dejó un anillo sencillo, sin ornamento ostentoso, que hablaba de promesa más que de pretensión. La petición no fue teatral, fue una conversación que se construyó en recuentos de tiempo compartido, en pruebas de respeto y en el discernimiento de que ambos querían algo más que una ceremonia. Querían un pacto con fundamentos claros. Julia respondió con la misma calma con la que había tomado decisiones difíciles. Pidió tiempo para orar, para conversar con su madre, para presentar aquella intención ante su comunidad de fe. No aceptó por impulso. Eligió desde su coherencia. Daniel aceptó ese tiempo con una mesura que no desorientó a nadie. Lo suyo no fue una maniobra, sino una espera activa que seguía estando marcada por la responsabilidad hacia ella. La pedida formal tuvo lugar unos meses después, en la misma iglesia donde todo había comenzado. El pastor que los había acompañado presidió un pequeño círculo de amigos y familiares. Daniel habló en primera persona y de forma breve. Prometió cuidar, respetar y esperar. Prometió también pedir ayuda cuando no supiera cómo sostener aquello que había prometido. Julia, al tomar la palabra, expresó algo que resonó en quienes la escuchaban. No me prometo para completar a otro, me entrego para construir un nosotros que cuide la fidelidad y la ternura. No fue un discurso de perfección, fue una confesión de fragilidad y de deseo de caminar con integridad. El noviazgo, desde entonces, estuvo teñido por prácticas concretas, reuniones periódicas con un mentor, límites claros en la intimidad, comunicación abierta sobre deseos, miedos y expectativas. Fueron meses de crecimiento compartido. Daniel apoyó a Julia en el curso que estaba terminando. Ella celebró las pequeñas promociones laborales de él. Ambos participaron en proyectos solidarios. Se convirtieron en referentes tranquilos para jóvenes que buscaban guía para relaciones sanas.
Al llegar la fecha de la boda, hubo una mezcla de emoción y reverencia. La comunidad se congregó sin postureo. Se vistieron con la sencillez con que se visten los que celebran algo más que una fiesta. En la ceremonia, frente al altar y ante la presencia de sus familias y amigos, dijeron votos que no eran retórica pulida, sino compromisos humildes. Daniel tomó la mano de Julia y pronunció palabras que hablaban de respeto. Prometo escucharte. Prometo no forzar lo que es tuyo. Prometo cuidarte como persona antes que como premio. Quiero construir un hogar donde la libertad de decidir sea sagrada. Julia respondió del mismo modo. Habló de ser compañera, de ser honestidad, de no renunciar a sí misma en nombre de un amor que se conquista cada día. El primer beso no llegó como acto esperado antes de tiempo. Se produjo en el altar, después de haber vuelto a afirmar sus promesas en presencia de su comunidad. Fue un beso que no quiso presionar recuerdos dolorosos, sino sellar un compromiso maduro. La celebración fue sencilla y alegre. Dona Marta lloró de felicidad. Mateo, un amigo de la biblioteca, hizo un brindis donde habló de la constancia de los pequeños gestos. El pastor habló de la belleza de la coherencia y de la gracia que brota cuando las decisiones difíciles se sostienen en comunidad. Los años siguientes no fueron una sucesión de éxitos sin fricciones. Fueron días en los que la paciencia y la responsabilidad tuvieron que ponerse a prueba una y otra vez. Julia terminó sus estudios y accedió a un puesto de coordinación en la clínica donde trabajaba. La promoción llegó tras años de esfuerzo y noches de estudio. Daniel celebró no con regalos costosos, sino con la presencia en la cena de reconocimiento y con palabras que respiraban orgullo sin envanecimiento. Daniel, por su parte, asumió más responsabilidades en la biblioteca y en el servicio de la iglesia. Trabajó en proyectos de alfabetización y en iniciativas que llevaban libros a barrios con menos recursos. Ambos reconocieron que su éxito profesional no era un premio por una decisión aislada, sino el fruto de constancia, apoyo mutuo y horas dedicadas a aprender. La familia creció con la llegada de Gabriel, un niño de ojos curiosos que heredó la risa tranquila de su padre y la mirada atenta de su madre. Gabriel llegó en una mañana de primavera. Su llanto fue recibido con la misma ternura con la que se habían prometido cuidar la vida. No fue el único hijo. Años después nacieron gemelos, y la casa cobró un ritmo exigente y gozoso. Las noches de desvelo fueron compartidas, los proyectos se ajustaron, los sueños se reconfiguraron. La bendición, en su cotidianeidad, también trajo cansancio y necesidad de pedir ayuda. La comunidad, aquella que no había desaparecido en las horas difíciles, fue de nuevo sostén en la crianza, en la escuela y en las celebraciones. Rafael, en su propio camino, fue encontrando una paz que no se logró por decreto. Con el paso del tiempo, mostró señales de arrepentimiento auténtico. Participó activamente en grupos de formación, se ofreció para liderar talleres sobre límites y responsabilidad, y buscó construir relaciones donde la dignidad fuera fundamento. Su redención no culminó en una historia heroica, sino en la constancia de quien reconoce que la vida nueva exige pasos repetidos. Hubo reconciliaciones parciales, con amigos, con la comunidad, incluso con aquellos a quienes había herido. Con Julia mantuvo una relación de respeto a la distancia. No hubo retorno a lo que hubo, porque las decisiones marcadas no siempre se rehacen. Pero hubo perdón y, lo que era más importante, una reparación del carácter que lo hizo un hombre distinto a quien había ofrecido el ultimátum aquella noche. Años después de la boda, en una charla en la iglesia donde ambos contaron su testimonio, una joven se le acercó a Julia con voz temblorosa y le dijo: «Tu decisión me dio permiso para decir no cuando lo necesitaba». Julia,
Con la serenidad que le habían dado las noches de oración y los años de maternidad, respondió: «No es un mérito mío. Fue aprender a escuchar lo que mi corazón y mi fe me pedían. No es garantía, pero sí es coherencia». La frase fue recibida con aplausos y algunos silencios pensativos. No se celebró la espera como fórmula. Se agradeció la claridad que permite decisiones libres. La providencia, en esta historia, no llegó como un truco. Llegó a través de personas que fueron fieles en lo pequeño. Dona Marta, que sostuvo; el pastor, que acompañó sin juzgar; Daniel, que supo esperar con integridad; Rafael, que se ofreció a cambiar. Cada uno puso su parte. No hubo una máquina celestial que garantizara prosperidad automática. Hubo trabajo, acompañamiento y, sí, momentos en los que una mano pareció abrir una puerta que de otra forma habría permanecido cerrada. Lo que sí se hizo evidente fue que las decisiones tomadas desde una convicción profunda pueden abrir caminos inesperados. Hubo también noches difíciles que nadie vio. La falta de sueño, las discusiones por dinero, las dudas sobre ser buenos padres y el peso de los fracasos profesionales. Todo eso coexistió con los momentos de gracia. Pero cuando la familia se reunía alrededor de la mesa y escuchaban a Gabriel contar lo que había aprendido en el colegio, o cuando los gemelos reían sin motivo, el cansancio se transformaba en significado. No fue una existencia sin fallos, sino una vida donde las fallas se afrontaban con arrepentimiento y con deseo de reparación. Llegó un día en que Julia, en el mirador donde tantas conversaciones habían empezado, se encontró mirando la ciudad con Daniel al lado, no como pareja novata, sino con la calma de quienes han aprendido a sostenerse. Mirando las luces, recordó la noche del coche, el ultimátum que parecía una sentencia, y pensó: si no hubiera dicho no a aquello, quizá nunca habría dicho sí a lo que hoy sostenían. No como un razonamiento triunfalista, sino como la constatación de que la coherencia tiene consecuencias, no siempre fáciles, pero a menudo fecundas. La historia cerró con un testimonio modesto en la iglesia. Hablaron del valor de poner límites, de cómo el respeto establece la posibilidad de un amor maduro y de la necesidad del acompañamiento comunitario para que las decisiones difíciles no deriven en aislamiento. No predicaron fórmulas, contaron su vida, las heridas, los reparos y las alegrías. Dijeron el nombre de quienes los habían cuidado, no para exaltar personas, sino para recordar que la gracia de Dios muchas veces pasa por manos concretas. Antes de despedirse aquella tarde en la que compartieron su experiencia, Julia pronunció unas palabras que resonaron con dulzura. «No prometo que será fácil. Prometo que vale la pena vivir con coherencia». Daniel añadió con voz llena de gratitud: «Y prometo caminar a tu lado, respetando tu ritmo y pidiéndole a Dios que nos guíe». La vida siguió, como la vida suele seguir, con trabajo, con risas infantiles, con proyectos comunitarios. Gabriel creció entre libros y juegos. Los gemelos trajeron dos personalidades que no dejaban de sorprender. Julia llegó a ser una profesional respetada, conocida por su empatía y por su capacidad de organización. Daniel se consolidó como un hombre de la comunidad, no por fama, sino por constancia. Juntos comprendieron que las bendiciones no borran el esfuerzo, lo acompañan. La redención de Rafael mereció un capítulo propio. No fue un final cinematográfico, sino la suma de días en los que con humildad fue recomponiendo. Se casó años después con alguien que no tenía prisa y que valoraba la honestidad que él había aprendido a cultivar. Su vida, lejos de convertirse en ejemplo sin fisuras, se volvió un testimonio de que admitir errores y trabajar en ellos puede transformar destinos. Cuando en una tarde templada, Julia se sentó con su madre en el banco del parque y miró a sus hijos jugar,
Entendió que la suya era una historia de decisiones y de manos que ayudaron. Dona Marta le tomó la mano y dijo sin dramatismos: «Hiciste lo que tu corazón pedía, no por rigidez, sino por amor, y el tiempo te lo ha ido mostrando». Julia sonrió. La gratitud no era por una recompensa automática, sino por la compañía en el camino. Si esta historia te inspiró, suscríbete y compártela. Deja en los comentarios qué principio estarías dispuesto a defender por tu fe. En la soledad de la noche, cuando todo duerme y la casa está en silencio, Sometimes Julia repasa mentalmente la escena del coche, no para recrear dolor, sino para recordar desde dónde salió su convicción y cómo esa decisión, tomada en vulnerabilidad, la condujo a una vida que no es perfecta, pero sí íntegra. Saber elegir no siempre simplifica el camino. Muchas veces lo complica, pero también lo hace auténtico. Al final, la historia no pretende ser una lección única ni una receta aplicable a todos los corazones. Es el relato de una mujer que, frente a una presión que pretendía acortar su vida, eligió amplitud en lugar de prisa. Y esa amplitud permitió que llegaran personas que, sin grandes gestos heroicos, ofrecieron fidelidad en lo cotidiano. Esa fidelidad fue la que transformó las circunstancias, no por garantía automática, sino por la suma de actos leales que hicieron posible una familia, un crecimiento profesional y la reparación de corazones rotos. Y cuando alguna joven, en una charla posterior, le pregunte a Julia qué fue lo más difícil de todo aquello, ella responderá, sin atajos: mantener la coherencia cuando todo a tu alrededor te empuja a ceder. Y luego, aceptar que la bendición es una construcción que requiere trabajo, apoyo y perdón. Con esa honestidad concluye su testimonio, dejando al oyente la pregunta que ella misma se hizo en aquel banco de la iglesia: ¿qué estás dispuesto a defender por tu fe?